Hola, ¿qué tal, colegas, estudiantes, futuros doctores y doctoras, hijos e hijas de Asclepio o Esculapio? Y bienvenidos a Medicina en un 2x3. Hoy vamos a hablar de la pancreatitis aguda, así que comencemos. En 15% de casos, la pancreatitis es grave y se presenta con necrosis pancreática. En 85% es leve e intersticial que cursa con buena evolución. La mortalidad promedio en general es de 5%, diferenciándose un 3% para la pancreatitis leve y un 17% en la pancreatitis grave. La colelitiasis representa la causa de pancreatitis aguda en la mitad de los casos, de los cuales de 20 a 25% están relacionados con el abuso de alcohol. Un pequeño número de casos se generan por otras causas y un grupo residual no tiene causa aparente, por lo que se catalogan como idiopáticos. En pantalla tenemos los factores de riesgo en orden de frecuencia: colelitiasis, alcoholismo, hiperlipidemia, en fin. En las infecciones virales podríamos hablar del virus Coxsackie B, parotiditis, hepatitis B, o también infecciones por bacterias como Mycoplasma, Legionella. Otro factor de riesgo puede ser el autoinmune en los pacientes con lupus eritematoso sistémico y con síndrome de Sjögren. La pancreatitis evoluciona en tres fases. Primero tenemos activación intrapancreática de enzimas digestivas y lesión de células acinares. La activación del zimógeno al parecer es mediada por hidrolasas lisosómicas como la catepsina B, que termina por compartir, por así decirlo, dentro de los organelos celulares un sitio con las enzimas digestivas. Se piensa hoy en día que la lesión de las células acinares es consecuencia de la activación del zimógeno. La segunda fase comprende la activación, quimiotaxis y secuestro de neutrófilos en el páncreas, que origina una reacción inflamatoria intrapancreática de intensidad variable. Se ha demostrado que la depresión de dichas células inducida por la administración previa de un suero antineutrófilo aplaca la intensidad de la pancreatitis experimental, por así decirlo. También hay datos en pro del concepto de que el secuestro de neutrófilos activa el tripsinógeno. Por todo lo expuesto, la activación del tripsinógeno en las células acinares del interior del páncreas puede ser un fenómeno bifásico, es decir, con una fase que no depende de neutrófilos y otra que sí depende de ellos. La tercera fase de la pancreatitis se debe a los efectos de las enzimas proteolíticas y de mediadores activados liberados por el páncreas inflamado en órganos distales. Las enzimas proteolíticas activadas, particularmente la tripsina, además de digerir tejidos pancreáticos y peripancreáticos, también activan otras enzimas como las elastasas y fosfolipasas. Después, estas enzimas activas digieren las membranas celulares y originan proteólisis, edema, hemorragia intersticial, daño vascular, necrosis coagulativa y de tipo graso y necrosis de células del parénquima. El daño y la muerte de las células hacen que se liberen péptidos de bradicina, sustancias vasoactivas e histamina, que originan vasodilatación, mayor permeabilidad vascular y edema, con profundos efectos en muchos órganos, en particular en el pulmón. Pueden ocurrir como consecuencia de la cascada de efectos locales y a distancia del síndrome de respuesta inflamatoria generalizada, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y fallo de múltiples órganos. Para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda se requieren al menos 2 de 3 criterios. El primero es cuadro clínico sugerente, o sea, dolor abdominal localizado en epigastrio y con irradiación a la espalda, intensidad progresiva acompañada de náuseas y vómitos. Luego, alteraciones bioquímicas, elevación de lipasa y o amilasa al menos 3 veces por encima del valor normal. Y alteraciones estructurales, tanto del páncreas como de estructuras adyacentes vistas en los estudios de imagen. Ok, entonces, el dolor es de inicio súbito en la región superior del abdomen, es de moderado a intenso. La náusea y vómito son síntomas comunes de la pancreatitis aguda por el íleo localizado o generalizado. Suelen acompañarse también de distensión abdominal. La presencia de los signos de Gray-Turner, que es equimosis de la pared lateral del abdomen, de Collen, que es equimosis alrededor de la pared abdominal, y de Fox, que es cambios de coloración sobre la porción inferior del ligamento inguinal, aparecen solo en el 3% de los pacientes, pero indican gravedad. Suelen observarse 48 a 72 horas después de la presentación de pancreatitis, pero ya habíamos hablado que tenemos que dar un correcto manejo para diagnosticar antes de 48 horas de que inició el cuadro. En la fase inicial de la pancreatitis aguda, el paciente puede presentar hipotensión, taquicardia y oliguria. Los hallazgos en la exploración física del abdomen varían de dolor a la palpación profunda en epigastrio hasta un abdomen agudo con distensión. Los ruidos intestinales generalmente están ausentes o disminuidos. Los hallazgos exploratorios no correlacionan con intensidad de dolor manifestado por el paciente. Debido a que la pancreatitis leve en la fase temprana puede progresar rápidamente a pancreatitis grave, es necesario mantener una evaluación continua, principalmente dentro de los 3 primeros días de presentación del cuadro clínico.
Las dos pruebas que en el momento de la admisión ayudan a distinguir entre pancreatitis leve y grave son el sistema de clasificación Apache 2 y el hematocrito. El primero durante los 3 primeros días de hospitalización y el segundo en el momento de admisión a las 12 y 24 horas posteriores para evaluar la adecuada restitución de volumen. Los factores etiológicos de la pancreatitis aguda se deben identificar de forma temprana y con exactitud, siendo particularmente importante diferenciar entre pancreatitis asociada a litiasis y secundaria a alcoholismo, debido a que ambas requieren procedimientos de manejo distintos. La edad mayor de 55 años, un índice de masa mayor de 30, falla orgánica en el momento del ingreso y la presencia de derrame pleural o infiltrados constituyen factores de riesgo de severidad que deben ser registrados en el momento del diagnóstico. En el momento de la evaluación clínica del paciente con sospecha de pancreatitis aguda, se debe solicitar determinación de lipasa, de amilasa, biometría hemática completa, un perfil hepático, un perfil lipídico, todo lo que creas que te pueda ayudar a corroborar el diagnóstico. El mejor parámetro bioquímico para diagnóstico de pancreatitis aguda es la determinación del nivel sérico de lipasa. Tiene una sensibilidad de 90-100% y especificidad de 99%. La hiperamilasemia se asocia con otras enfermedades no pancreáticas, o sea, obstrucción intestinal, peritonitis, perforación de úlcera, insuficiencia renal. Por esto es necesario medir enzimas extrapancreáticas con alta especificidad para apoyar el diagnóstico de pancreatitis. Ahora, el ultrasonido es uno de los procedimientos diagnósticos que se debe realizar en primera instancia en todo paciente con sospecha de pancreatitis aguda. La tomografía en las primeras 24 horas permite hacer una primera clasificación radiológica que detecta las formas leves e indica los casos potencialmente graves. La resonancia magnética es útil en situaciones especiales como el embarazo y la insuficiencia renal crónica, pero no debe considerarse un estudio de rutina. Ahora vamos a la clasificación. La pancreatitis aguda leve está asociada con disfunción orgánica mínima y una recuperación sin complicaciones. La falta de mejoría en 48 a 72 horas después del tratamiento obliga a investigar las complicaciones. La característica macroscópica e histológica de esta clasificación es el edema intersticial. La pancreatitis aguda grave es la pancreatitis asociada con falla orgánica, ya sea respiratoria, renal, hepática y también con complicaciones locales como necrosis, absceso o un pseudoquiste. En pantalla tenemos los criterios que definen la falla orgánica: estado de choque, insuficiencia respiratoria, falla renal, sangrado intestinal. También puede haber coagulación intravascular diseminada o trastornos metabólicos graves como hipocalcemia menor de 7.5 mg por decilitro. Algunos factores de riesgo de gravedad incluyen la edad mayor de 55 años, obesidad con índice mayor de 30, falla orgánica al ingreso, derrame pleural o infiltrado. Los pacientes con estas características deben trasladarse a una unidad de cuidados intermedios o intensivos. Las medidas habituales para el tratamiento de la pancreatitis aguda incluyen analgésicos para el dolor, líquidos y coloides intravenosos para mantener un volumen intravascular normal, no dar alimentos por vía oral y aspiración nasogástrica para disminuir la liberación de gastrina en el estómago y evitar que el contenido gástrico pase a duodeno. En todos los pacientes con síntomas persistentes y necrosis pancreática mayor de 30%, así como en aquellos con áreas pequeñas de necrosis y sospecha clínica de sepsis, se deben someter a aspiración con aguja fina guiada por imagen, con la finalidad de obtener material y enviar a cultivo con antiobiograma y tinción de Gram dentro de un periodo de 7 a 14 días de la presentación de la enfermedad. Si el germen es Gram negativo, debe mantenerse un tratamiento con imipenem, ciprofloxacino, ofloxacino o prefloxacina. Si por el contrario se trata de una bacteria Gram positiva, hay que cambiar hacia la vancomicina. La profilaxis con antibióticos debe ser administrada antes de realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Ahora, si tenemos alteraciones electrolíticas de calcio, potasio, magnesio, hay que corregirlas de acuerdo a su déficit, así como la hiperglucemia también de acuerdo con insulina y los requerimientos del paciente. La pancreatitis aguda leve por sí sola no es una indicación para cirugía. Cuando la indicación es la colangitis aguda, solamente debemos operar las vías biliares. Ahora, deben intervenirse quirúrgicamente los pacientes con necrosis pancreática estéril mayor del 50% y con datos de deterioro clínico, o aquellos que después de la segunda o tercera semana de evolución con pancreatitis necrótica estéril persiste el dolor abdominal, aumente el íleo o si el paciente no puede alimentarse. En todo paciente con cuadros previos de pancreatitis aguda deberán hacerse las siguientes recomendaciones: promover conductas favorables a la salud, promover la atención apropiada de los pacientes con alcoholismo, insistir en una alimentación adecuada y evitar el exceso de consumo de alcohol. Hay que indicarle al paciente que en caso de dolor abdominal agudo debe acudir a valoración médica inmediata. Hay que informar sobre factores de riesgo y la sintomatología de pancreatitis aguda para que lo tengan en cuenta y enviar a valoración por el especialista a los pacientes con factores de riesgo para pancreatitis aguda.
Y bueno colegas, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, un comentario, suscríbete y comparte para así poder llegar a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que necesitan una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!